Bueno, hoy es miércoles 3 de marzo del año 2021. Eh, Empezamos el segundo encuentro de la guía virtual de habilidades comunicativas. Hoy vamos a ver lo que es la competencia escrita, para qué sirve, cómo se hace y cuál es el fin que se le puede dar a la preparación técnica que ustedes están teniendo. Listo. Vamos a empezar a compartir pantalla. Bueno. Listo. ¿Están viendo pantalla, muchachos? Sí. Bueno. Vemos que la unidad 2 de esta guía de habilidades comunicativas trata sobre la competencia escritural o la competencia escrita. Siempre es evidente que nos es más fácil a los seres humanos hablar que escribir. Cuando vamos a empezar a escribir tenemos que hacer un ejercicio mental doble, es decir, pienso primero qué es lo que voy a escribir y cuando voy a hacer el ejercicio de escribir, acomodo las palabras. Muchas veces nos ha pasado que vamos a redactar y cambiamos el sentido que le queríamos dar al escrito, ¿cierto? No hablo de los textos o de lo que a veces se escriben en redes sociales, que eso es totalmente diferente. Hablo de un ejercicio escrito normal, redactado, de una carta, de un comentario, de un trabajo o de una opinión personal que ustedes a veces tienen que aportar en sus trabajos, en su vida académica o en su vida laboral. Ahí el proceso mental es diferente. ¿Por qué digo que es diferente? Porque el cerebro obliga a analizar un poco más las palabras que se van acomodando. Es como, por ejemplo, cuando le dicen, Lidier, cierras el micrófono, porfa. Es como, por ejemplo, cuando les dicen a ustedes, piense para hablar. Es eso exactamente. Cuando uno está haciendo ese ejercicio, uno piensa. Cuando está haciendo el ejercicio bien. Cuando está haciendo un acto impulsivo, escribe cualquier cosa y sale adelante. Pero en este caso, hay que hacer el ejercicio bien. Es decir, pienso lo que voy a... Perdón, discúlpeme. Pienso lo que voy a redactar. Luego, cuando vaya a hacer el ejercicio, veo si eso que pensé va de acuerdo a lo que quiero expresar. Muchas veces en el ejercicio de escribir le cambiamos el sentido o le cambiamos la intención o la disminuimos a veces de lo que queríamos decir. Entonces vamos a ver este bloque 1 que dice cuáles son los tipos de textos. Recuerden que cada bloque tiene 3 partes. La introducción, que la hacemos nosotros aquí en clase, la profundización, que la hacen ustedes, y el ejercicio de práctica, que también lo hacen ustedes. Ese ejercicio de práctica es calificable cuando usted va perdiendo la materia. Cuando no la va perdiendo, pues simplemente es para afianzar conocimientos. Recuerde que el ejercicio que se califica es la actividad evaluativa, que en este caso se dice actividad evaluativa unidad 2, y es este que está acá, es un entregable, ya lo vamos a explicar al final de la clase. Entonces vamos a ver el video introductorio de cuáles son los tipos de texto. A continuación vamos a trabajar los diferentes tipos de texto. Los vamos a concentrar en 3 básicamente, que son el literario, el técnico o el científico y el periodístico. El literario tiene que ver con un concepto más aplicado al tema de la conservación, es decir, son materiales que son perdurables en el tiempo. Aquí podríamos encontrar lo que son las obras literarias como tal o los textos científicos que pueden perdurar, vuelvo y reitero, en el tiempo. Están los técnicos o los científicos, que aquí tienen que ver mucho con lo que su palabra habla. Tienen que ver alrededor de la investigación,
el buscar permanentemente nuevas leyes a nivel natural, a nivel técnico. Entonces, lo importante es aquí el tema de la verificabilidad. Y obviamente la objetividad, pero obviamente partiendo del concepto de la investigación, de lo que hemos insistido en el tema de la investigación. Y hay una serie de textos periodísticos que parten del concepto de lo que busca precisamente el periodismo: informar, formar y entretener. Y hay una serie de géneros periodísticos que podemos encontrar, entre ellos está la noticia, está la crónica, está el reportaje, los informes, que eso es lo que normalmente nos toca vivir día a día en los noticieros de radio y televisión. Entonces, cuando hablamos a nivel de textos, en estos tres aspectos, es que cada uno tiene obviamente una intención y que obviamente nosotros tenemos que estar al lado, o más bien también estar como en contexto con los tres, porque en el diario vivir de nuestras profesiones y en términos de comunicación es importante entenderlos y diferenciarlos. Investigación. Bueno, y hay una vamos a parar aquí un momento. Chicos, los tipos de texto en papa y chorizo, es decir, en un lenguaje más común para que lo podamos entender, en este momento nos exponen tres. El literario, ¿cierto? Que es aquel de las obras literarias, independientemente del género, ¿cierto? Vemos diferentes géneros literarios: el romántico, la poesía, ¿cómo es que se llama este de fantasía? Bueno, sí, de fantasía, obviamente, de fantasía, ciencia ficción, el de terror, todo esto que son obras literarias que lo que buscan es conservar, lo que buscan es tener un aspecto más amplio literario de la época en que se vive. Recuerde que de acuerdo a cada época de la humanidad se ha intensificado o no la manera de escribir, los géneros literarios. Hay diferentes obras que han perdurado en el tiempo, otras que desaparecen. Entonces eso es parte de la cultura humana, el desarrollo humano. El segundo es el técnico científico, que obedece a todas aquellas construcciones que se hacen de manera escrita para despejar o para incentivar o profundizar un tema especial de carácter investigativo. Recordemos que hay un método científico que se llama la verificación, el análisis, la hipótesis y luego la tesis. En ese sentido, cuando estamos haciendo ese proceso, estamos haciendo un escrito investigativo. Y, por ejemplo, cuando la gente se gradúa, que hace su tesis de grado, ese es un escrito científico investigativo. ¿Listo? Y por último está el género periodístico, que tiene todas las gamas de lo que nos explicaba el profesor. Una crónica, una noticia, un reportaje, todo eso funciona como escrito periodístico. Preguntas hasta acá, muchachos. Hola. ¿Todo claro? No, profe, todo claro. Sí, profe, todo claro. Bueno, vamos al bloque 2 entonces. Sí, esta parte es muy fácil, chicos, la verdad, pues, vuelvo y les digo, o sea, ahí lo que hay que ponerle es tiempito para leer la profundización. Entonces vamos a ver qué es cohesión y qué es coherencia. Bueno, antes de hablar, antes de ver el video, se lo voy a explicar. Cohesión es ese sentido que le damos a las palabras para que al juntarlas haya como una unión que explique algo, ¿cierto? Que haya como esa hilabilidad, esa manera correcta de poner y juntar las palabras. Y el otro término es coherencia. Coherencia es que ese escrito tenga sentido, que tenga un significado claro para la persona que lo lee. Ojo, uno nunca debe escribir para uno mismo, uno debe escribir para el otro. Uno debe ponerse en el lugar del otro y que el otro entienda, el otro comprenda lo que yo quiero decir. Entonces, por eso nuestros escritos deben tener coherencia. Vamos a ver entonces qué nos explican acá sobre cohesión y coherencia.
En la interpretación de los textos escritos es importante entender la complementación entre cohesión y coherencia. Las dos son distintas, pero se complementan. Cuando hablamos de términos de cohesión, es la articulación entre la ortografía y el lenguaje. Cuando hablamos de coherencia, ya estamos partiendo de la interpretación de la cohesión de entre esas palabras. Vamos a colocar un ejemplo. Muchachos, yo sé que hay dificultades muchas veces para conectarse a tiempo, pero miren que cuando las personas llegan tarde, me toca parar la transmisión, me toca parar en la clase para darle paso a la persona que llegó. Sí les pido, con mucho respeto, que se conecten a tiempo, ¿cierto? Yo sé que hay dificultades, profe, no me daba, profe, el computador, profe, tal cosa, pero traten de solucionar esas cosas antes de, no durante la clase. Entonces, vamos a volver a repetir el segundo video para que haya cohesión en lo que estamos explicando. En la interpretación de los textos escritos es importante entender la complementación entre cohesión y coherencia. Las dos son distintas, pero se complementan. Cuando hablamos de términos de cohesión, es la articulación entre la ortografía y el lenguaje. Cuando hablamos de coherencia, ya estamos partiendo de la interpretación de la cohesión de entre esas palabras. Vamos a colocar un ejemplo para que lo entendamos de una manera sencilla. Y vamos a colocar esta pequeña oración que dice: mi mamá me ama. Si nosotros partiéramos estas palabras y no las articuláramos, entonces estaríamos partiendo de un concepto de que no hay una cohesión como tal, ¿cierto? Es decir, si yo las separo, no me dice absolutamente nada, pero cuando yo empiezo a articularlas, mi mamá me ama, ya estamos partiendo del concepto de que ya puedo partir de que hay una cohesión, porque hay un sujeto, hay un predicado, hay un verbo, y adicional a eso ya puedo hacer una interpretación de que mi mamá sí me ama. Entonces, las dos son complementarias, pero obviamente la primera la necesitamos, que es la cohesión entre la ortografía, la conjugación de adverbios, de verbos, de sujeto, de predicado, y de todo lo que es los elementos gramaticales, para luego yo ya poder determinar que puedo desarrollar algo a nivel de texto escrito de manera coherente. Bueno, chicos, esta parte de la cohesión nos habla del sentido, ya lo habíamos dicho, nos habla del sentido que le damos a las palabras. Ese orden, ese significado, ese significado que tiene cada una de las palabras que vamos a articular. Mire, por ejemplo, en el ejemplo tan sencillo que le estaba colocando de mi mamá me ama. Si colocamos las palabras en desorden, no le vamos a encontrar sentido, no va a haber coherencia en esa frase. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que gramaticalmente nuestro idioma le asignó un orden a cada una de las palabras según la función que quiera desempeñar el autor o lo que quiera expresar el autor dentro de un escrito. Entonces, tenemos la estructura básica de una oración, que es sujeto, verbo, predicado, ¿cierto? El sujeto, quien realiza la acción, o la persona central de la oración, el verbo, que es la acción que explica, y el predicado, que es lo que complementa a esa acción, o que nos explica, o que nos dice esa acción. ¿Listo? Todo eso, cuando lo unimos, le da coherencia al escrito, ¿cierto? Podemos pensar, pero es tan sencillo, tan bobo, ¿eso para qué nos sirve a nosotros? Muchachos, muchas veces le damos
el sentido incorrecto a lo que queremos decir porque no tenemos esa coherencia y esa cohesión entre diferentes palabras, sobre todo con palabras que estamos, digámoslo así, abordando por primera vez en nuestras vidas. Temas que desconocíamos y que a veces no sabemos darle la explicación correcta, y cuando vamos a hacer un ensayo, un escrito sobre algo de eso, cometemos ese error. Entonces recordemos, cohesión es el orden que tiene cada palabra de acuerdo a diferentes aspectos. El acento, ¿cierto? No es lo mismo decir mamá a mama, el acento, la ortografía, las tildes, los descansos que tenemos que hacer muchas veces cuando estamos leyendo o cuando estamos escribiendo. Esos descansos, esa puntuación nos ayuda a eso. Y obviamente todo eso al unirnos nos da una coherencia en ese escrito. ¿Preguntas hasta acá sobre este tema? Todo claro. Bueno, Melissa, muchas gracias. Vamos entonces con el bloque 3. El ensayo. Este tema del ensayo es muchas veces, para algunos es muy fácil. Me consta que hay alumnos que les encantan los ensayos porque se desahogan, porque lo hacen de una manera didáctica, académica muy buena. Y para otros se convierte en un dolor de cabeza, porque un ensayo creen que es recortar y pegar, y a eso me voy a dedicar un espaciecito. Chicos, muchas veces en muchos ejercicios uno los pone a hacer un ensayo sobre determinado tema libre o un tema asignado. ¿Qué es lo que hace el estudiante hoy día? El estudiante va a Google, mete el tema y lo primero que le sale, eso copia, ¿cierto? Sin leer, sin mirar si eso que está copiando tiene una fuente fidedigna, si eso que está copiando va en relación con lo que se le está pidiendo. Santiago, ¿vas a decir algo? Profe, disculpe. Ok. Y muchas veces sin justificarlo. Cuando hablo de justificar, dos cosas. Justificar el texto, que es ponerlo de acuerdo al texto de origen, al formato de origen, y segundo, justificar eso que está diciendo. Yo no estoy en contra en que recorte ni pegue, pero haga lo suyo. O sea, reconozca que eso usted lo sacó de otro lado, pero haga un aporte personal, de acuerdo a lo leído, de acuerdo al texto de fulano de tal, sacado de tal ciberpágina, deduzco tal cosa. Y eso es lo que a muchos de ustedes les hace falta. Hasta el momento, pues no he tenido ese acercamiento a los escritos de ustedes. No sé si lo saben hacer, no sé si lo hacen igual que todos los otros estudiantes, son muy pocos los que lo hacen de una manera correcta. Entonces vamos a ver, esta semana me acerco a sus escritos y vamos a ver cómo lo hacen. Obviamente habrá retroalimentación para que lo quieran y miremos entonces esa parte, entonces queda aclarada. Miremos entonces el ensayo. Profe, yo le hago una pregunta. Ya voy, caballero, espérenme un momento. Listo. Santiago, cuénteme, ¿quién es él? Profe, cada una de esas cositas que hay en la página, pues todos esos rengloncitos que hay en la materia como tal, cada una de esas cositas toca hacerla. ¿Cuáles rengloncitos? Estos. O sea, cada una de esas ejercicios de aprendizaje, todo eso, cada una de esas cositas toca hacerla. Santiago, te voy a devolver la pregunta. ¿Toca hacerla? ¿Tú qué crees? Pues que sí, obviamente. ¿Por qué? No me digas que sí. No me digas que sí porque se supone que los estudiantes deben hacerlo. Dime sí, ¿por qué? ¿Por qué crees que debe hacerse? Profe, porque es importante, pues si uno obviamente no hace esas tareitas que hay, el aprendizaje va a quedar incompleto o no va a Mire, alcanzar Santiago, le voy a responder lo siguiente. Hay gente, compañeros suyos en este momento que están aquí en este Meet, Sí. de esos 18 compañeros, que cogen el concepto de una. Pero de esos puedes estar tú. O sea, cogen el concepto de una, lo que dijeron en el video, yo ya lo entendí. O lo que dice el profesor, yo ya lo entendí, o lo complementé con un conocimiento previo que ya tenía. Entonces, no tiene la necesidad de profundizar, no tiene la necesidad de hacer
ejercicios de práctica. Mientras tanto que habrá otros compañeros que nunca han tenido acercamiento a esto. Eso no quiere decir que sean menos, ¿cierto? Simplemente nunca tuvieron la experiencia de acercarse a esto y necesitan profundizarlo. Entonces, ellos necesitan mirar unas construcciones más profundas de esto que estamos explicando. Entonces, para responderte de una manera ágil, ¿es obligatorio o no es obligatorio? No, aquí nada es obligado. Lo único que es obligado es presentar la actividad evaluativa. Es más, ni siquiera es obligado venir a esta sesión. Mire que los compañeros que no vinieron todos. ¿Qué es lo que pasa? Que esos ejercicios hablan del compromiso que tienen ustedes para con la materia. Si usted quiere profundizar, si usted quiere aprender, hombre, a mí me cuesta trabajo redactar, entonces miremos qué dicen los ejercicios de profundización, que son estos rengloncitos que tú dices. Cada bloque tiene tres ejercicios: introducción, que es el video; profundización, que muchas veces son documentos o enlaces a otras páginas donde ustedes pueden profundizar el tema; y el ejercicio de práctica, que es precisamente eso, poner en práctica lo que usted acabó de aprender. Eso es todo el contenido del bloque. En este caso, la unidad 3 tiene 3 bloques. Habrá guías donde las unidades tienen 4 bloques. Esta es muy fácil, por eso les digo, es una guía muy fácil porque es primero de 3 unidades y cada una de 3 bloques. Entonces terminamos rápido. Al final le voy a explicar la actividad evaluativa y usted entonces mirará si es necesario profundizar en los bloques anteriores o simplemente se mete de cabeza y responde la actividad. ¿Listo, Santiago? Y los demás compañeros. Listo, profe, muchísimas gracias por la aclaración. Bueno, ¿qué es el ensayo? Miremos entonces qué es el ensayo. Seguimos avanzando. Esta es la unidad de aprendizaje 2, bloque temático 3 del material de aproximación del curso virtual de habilidades comunicativas. ¿Qué es el ensayo? De los ejercicios que más nos colocan a realizar en las universidades, en cualquier institución de educación, tiene que ver con hacer una buena redacción de un ensayo. La Real Academia Española precisamente habla de que es un escrito en el cual el autor desarrolla una idea sin necesidad de que tenga que mostrar sus citas bibliográficas desde el principio, como lo que llama la Real Academia el aparato erudito. Entonces, la intención es que cada una de las personas que quiera hacer una redacción coherente debe partir de la idea, o de una idea precisamente que sea coherente desde su conocimiento y obviamente con una serie de soportes bibliográficos o de esa experiencia real, pero que sea obviamente verificable y que sea algo real, para que obviamente esa lectura, si alguien la llega a leer, pues que tenga un buen poder explicativo y real, y que obviamente las personas que tengamos la oportunidad de leerlo, pues tengamos una serie de información y de conocimiento lo más real posible a lo que es la realidad como tal. Cuando hablamos de coherencia en las técnicas para elaborar un ensayo, precisamente es que necesitamos entender que debe haber un orden. Y un buen ensayo debe tener 3 fases fundamentales que vamos a exponer durante todo el curso. Y cuando hablamos de 3 fases, estamos hablando de inicio, desarrollo y una muy buena conclusión. Bueno, miremos esta parte del ensayo que a veces se nos olvidan o no lo hacemos de una manera correcta. Todo ensayo, todo escrito, tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión. En el inicio damos un breve preámbulo de lo que vamos a hablar. En el desarrollo mostramos toda la explicación necesaria o que nosotros queremos contar de nuestro escrito. Y en la conclusión, que este es súper importante, es un resumen, es una conclusión, un aporte de lo que en el desarrollo se comentó. ¿Listo? Para desarrollar una técnica, para elaborar un ensayo, nos vamos a encontrar y nos vamos a enfrentar a muchos tipos de elementos, de información en internet, de autores que nos van a hablar de infinidad de técnicas. En este curso virtual de Sensa en habilidades comunicativas
vamos a dar nuestro punto de vista del por qué es importante tener como una serie de elementos fundamentales para desarrollar y elaborar un ensayo. Lo fundamental, el tema de la investigación. Es decir, hay que partir precisamente de un contexto amplio de lo que yo quiero concentrarme y lo vamos a denominar como una idea. Desde esa idea es lo que nosotros planteamos como una problemática, como tal, ¿sí? Luego, ya cuando nosotros definimos esa idea o problemática, ya podemos partir del concepto de podemos desarrollar una serie de hipótesis. Entonces, decimos que es una idea central y luego ya partimos a desarrollar desde esa idea central o nos vamos a soportar en una serie de ideas secundarias que nos van a soportar toda esa serie de elementos, lo que nosotros denominamos la hipótesis. Cuando ya tenemos ese cuerpo desde la idea central y esas ideas complementarias, ya tenemos un soporte fundamental, llamémoslo así, un esqueleto para convencer al lector cuál es nuestro punto de vista, lo que nosotros queremos transmitir, lo que queremos obviamente comunicar. Y desde ahí ya partimos de la idea de que ya teniendo ese cuerpo, ya tenemos una manera de poderle decir a nuestro lector, a manera de conclusión, cuál es nuestro punto de vista final acerca de esa redacción coherente partiendo de esa problemática o idea central. Hay una serie de tipos de ensayo. También nos vamos a ver enfrentados en otro tipo de material, en internet, en libros, donde van a aparecer otra serie de tipos de ensayo. Aquí en el curso hemos querido como condensarlos en 4 que son fundamentales. El primero tiene que ver con el literario, que normalmente es basado sobre un autor, sobre un libro, como su nombre lo dice, sobre una obra literaria, y de la cual la persona que se va a sentar a redactar un ensayo, pues obviamente lo va a hacer sobre esa obra como tal, y que obviamente va a dar su punto de vista sobre él. El científico ya nace precisamente ya de un contexto mucho más allá, es decir, se va a preocupar por realizar una investigación exhaustiva de un tema en particular y que con base a esa idea de una investigación que está en proceso, obviamente va a dar su punto de vista. El crítico se basa precisamente en no realizar crítica, porque crítico y crítica es diferente. Cuando hablamos de un tipo de ensayo crítico es partir de un tema, de una idea, de una realidad y dar su punto de vista de la manera más objetiva, que puede ser positiva, o cuando hablamos de crítica ya entramos a hablar en terrenos de lo negativo. Y cuando hablamos de un tipo de ensayo argumentativo, como su palabra lo dice, es tener el mayor número de opciones, de argumentos, de soportes, de citas bibliográficas, o lo que nosotros llamamos en investigación fuentes tanto primarias o secundarias para tener argumentos fundamentados para poder dar obviamente nuestro punto de vista. El ensayo no va a perder en ese concepto de la coherencia algo fundamental, que es el punto de vista del que escribe. En este caso, en estos 4 tipos de ensayo, lo que se trata es que se soporte en cada uno de esos elementos de acuerdo al tipo de ensayo, pero el punto de vista central nunca se puede perder cuando vamos a redactar un ensayo. Bueno, recordemos entonces los tipos de ensayo: literario, científico, crítico y argumentativo. El literario, cuando nuestro aporte o lo que estamos escribiendo tiene que ver con una obra, con algo, con una lectura o con un aspecto de carácter formativo cultural literario. Científico, cuando ese aporte tiene que ver con un proceso investigativo como tal, de acuerdo a la materia que estemos analizando. Crítico, cuando es un punto de vista basado en una experiencia, basado en algo real y que se puede aportar de una manera, digámoslo así, más clara. Perdón. Recordemos que crítico es porque se está dando un punto de vista desde un punto de vista desde alguien experto. Y crítica lo que busca es corregir, identificar aspectos que fallaron anteriormente en un tema que se está proponiendo. Y argumentativo, cuando se busca que esa persona o ese ensayo explique un tema específico de acuerdo a una investigación que se hizo previamente. Entonces, argumentar, ya va a terminar la clase. Argumentar es precisamente eso. Desde mi experiencia estoy contando algo. ¿Listo? Entonces, chicos,
Ahí están los 3 bloques de aprendizaje. Ya ustedes lo pueden profundizar como la pregunta que hacía Santiago. Entonces, profe, debo leer todo. Ya vimos la introducción. Ya solamente le queda a ustedes hacer los ejercicios de profundización y el ejercicio de práctica. Vamos a explicar la actividad evaluativa número 2 y con eso damos por finalizada la clase. Dice, en esta actividad evaluativa deberás redactar un ensayo basándote en los aspectos vistos en la unidad. Ten en cuenta las siguientes orientaciones. El tema es libre, escriba sobre lo que quiera. El ensayo debe contener portada, índice, introducción, cuerpo o desarrollo del tema, conclusiones y bibliografía o cibergrafía en el caso de que saquen todo de internet. Ojo, la bibliografía tiene unos parámetros, o la cibergrafía tiene unos parámetros, investiguen los cuáles son esos parámetros que debe tener o cómo se debe hacer una bibliografía. Debes apoyarte como mínimo en un autor. Es genial el que lo haga con 2 o 3 autores. El texto debe tener buena ortografía, coherencia y cohesión. Una vez elabores el ensayo, sube el archivo a través del botón Agregar entrega, ubicado en la parte inferior de esta instrucción dentro de las fechas establecidas para esta unidad. Bueno, la fecha es hasta el 14 de marzo, pero quienes lo hagan esta semana y me lo entreguen hasta el domingo a las 11:59 de la noche, pues obviamente yo se los califico y tienen un punto extra. Profe, es que yo no puedo, profe, es que... Pues sí, usted no puede y tranquilo, lo tienen plazo hasta el 14 de marzo. Los que sí puedan, pues obviamente los voy a premiar. Profe, es que me parece injusto. Sí, lo que pasa es que cada semana debemos realizar una actividad. No todas las voy a dejar para lo último, porque imagínense yo calificar todas las unidades el 14 de marzo y ustedes ya quieren las notas el 15 de marzo subidas en el Q10. Entonces, premiando a quienes me faciliten el trabajo. Por ejemplo, esta personita que ya entregó, obviamente ya tiene un punto extra en su trabajo. No voy a revelar quién es para no generar susceptibilidades, pero ya hay una persona que lo entregó antes de ver la unidad. Eso me parece muy bien. Habla de que la persona lo puede, tiene tiempo y lo quiso hacer y lo hizo y ya. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta frente a la actividad evaluativa o frente al... Profe, Dime, Melissa. o sea, yo ya empecé a hacer el ensayo, ¿cierto? Pero ahí no dice qué tan largo debe ser o eso no importa. No, pues, a ver, un ensayo máximo, en este caso, como es tema libre, máximo tres páginas, ¿cierto? Sí. Pero si usted se quiere extender, pues yo no tengo ningún problema con eso, extiéndase, pues Bueno. sacaremos el tiempo para leerlo. Pues no, yo no le veo ningún problema a eso en cuanto a la extensión del escrito. Pueden ser Listo, 3 profe. páginas. Pueden ser 3 páginas, ojo, pero bien páginas bien constituidas, que lo que uno diga, uy, tan rico, o sea, la persona se esmeró. Y eso pues no va solamente para Melissa, va para todos. Muchachos, escriban sobre temas que a ustedes lo apasionen. Que usted quiere hablar sobre dinosaurios, pues escriba sobre dinosaurios. Si usted quiere hablar sobre Harry Potter, escriba sobre Harry Potter. Si usted quiere hablar de motocicletas, escriba sobre motocicletas. Si usted quiere hablar de la situación de su barrio, escriba eso. Documéntense, busque, por ejemplo, situaciones sociales, dinamismo social, y ya, y avanza. Listo. ¿Alguna otra pregunta, comentario, queja, sugerencia? ¿No? Bueno, entonces, Profe, yo le hago una pregunta. ¿Usted ya llamó a lista? yo no llamo a lista, Joana, porque esto es un ejercicio libre. Esto no es un ejercicio obligatorio. Ustedes se conectan si quieren y si no, pues no se conectan. Este es simplemente un ejercicio para aclarar dudas. Entonces, esto no es una clase de llamar a lista, no, esto ustedes lo hacen libremente. ¿Qué sí les pido? Que por favor sean puntuales. ¿Por qué, muchachos? Porque estamos avanzando y muchas veces nos toca parar para yo poderles darles ingreso a la clase y perdemos la hilabilidad, la cohesión de la clase. Listo, eso es lo único que les pido. Eso no quiere decir que usted no pueda llegar tarde.
Sí, todos tenemos alguna dificultad, pero en lo posible traten de llegar tempranito. ¿Algún otro comentario, queja, súplica, situación que quieran comentar? Nada. Bueno, entonces no siendo más por el momento, que tengan un feliz resto de día. Ya les subo la clase al grupo de WhatsApp. Déjenme la descargo apenas finalicemos y se la subo en el transcurso del día. ¿Listo? Feliz resto de día para todos. Listo, profe, muchísimas gracias. Feliz resto de día para Gracias, usted profe. también. Gracias, profe. Gracias, Profe. profe. Feliz Gracias. día. Bueno.